Continuando con el desarrollo de la unidad número 2, ahora vamos a tocar el tema 3, que se llama la evaluación y el riesgo de los bonos. ¿Por qué vamos a hacer este tema? Porque es importante saber cómo nosotros podemos ver cuál es el valor futuro que va a tener un bono, o cuánto es lo que nosotros podemos generar en este mercado de bonos, y a su vez también ver cuáles son los riesgos que implica hacer una inversión en un bono. Recordemos que ya nosotros hemos indicado que toda inversión es un riesgo, en todo proceso de financiamiento existe un riesgo, que a través de los diferentes estudios que nosotros realicemos y a través de la aplicación de diferentes métodos podemos minimizar el riesgo, es cierto, pero siempre está de por medio un riesgo, siempre en economía hay lo imprevisto, siempre hay algo que no está, no existe una fórmula general que nos permita a nosotros establecer a ciencia cabal cuál es el riesgo o qué es lo que sucederá en el futuro. Entonces vamos viendo este tema de acerca de la evaluación y el riesgo de los bonos. Bien, para poder hacer esto necesariamente tenemos que recordar que era un bono. ¿Se acuerdan ustedes que un bono era una promesa a pagar una determinada cantidad de dinero? ¿Cierto? Era una promesa para pagar una determinada cantidad de dinero a una tasa de interés en una fecha futura dada, ¿cierto? Y al final dijimos que un bono era pues un instrumento de deuda. ¿Por qué es un instrumento de deuda? Porque la persona que emite el bono necesariamente tiene que comprometerse a devolver. Queda endeudado al tener que devolver el valor del bono más los intereses que hayan pactado para la ejecución de este bono. Bien, entonces ya nosotros hemos determinado qué es un bono, ¿no? Hemos recordado qué es un bono, de tal manera que con este conocimiento es que vamos a iniciar nuestro proceso de evaluación. Para eso también es necesario recordar sino conocer cuáles son las características. Todo documento tiene unas características, todo documento tiene algo que nos permite reconocerlos de inmediato. Entonces vamos a ver cuáles son las características de los bonos. Primero, la primera característica es que el bono tiene un precio original o valor nominal del bono, ¿no es cierto? Este es el precio al cual se pone en venta el bono. El valor original o valor nominal es el precio al cual se pone en venta el bono. O sea, lo pone en venta el bono el que lo emite. También dentro del mundo financiero se le conoce como el valor a la par o el valor facial. Y para las fórmulas matemáticas o para las ecuaciones que nosotros vamos a manejar para su evaluación se le asigna con la F mayúscula. Ahora, hay otra generalidad en esto, que generalmente los bonos siempre van a ser múltiplos de 100. O sea, costarán 100, 1000, 10.000, etcétera. Pero siempre va a ser un múltiplo de 100, generalmente. Entonces, ¿cuál es lo importante de esta parte? Saber que, por ejemplo, todos los bonos tienen un valor nominal, pero que también nosotros en algún sitio lo podemos conocer o aparecer el término de valor a la par o valor facial. Ya sabemos que nos estamos refiriendo al valor original al cual fue vendido ese bono. A eso nosotros nos estamos refiriendo. ¿Qué más tenemos? Otra característica es la tasa de interés. O sea, la tasa de interés, como ustedes ya saben, representa el costo de dinero. Para este caso, para lo que nosotros estamos viendo, representa el porcentaje del valor nominal que se pagará anualmente como intereses. O sea, en otras palabras, representa el porcentaje del valor nominal que nos van a pagar como interés, o sea, la ganancia del que compró el bono. ¿Y quién la tiene que pagar? Es el emisor. Esta tasa en el mundo entero se designa con una R, o sea, se le conoce como con una R minúscula. Algunos también le conocen con la I minúscula. Cualquiera de las dos, totalmente mundialmente conocidas, o sea, no hay ningún problema. En el libro que ya sabemos que nos estamos refiriendo a la tasa de interés. Ahora, el pago de intereses, o sea, al pago de intereses, ojo, acá al pago de intereses en el mundo financiero se le conoce también con el nombre de cupón. Quiere decir que cuando un inversionista recibe su pago como consecuencia de los intereses por la inversión que hizo en un bono, está recibiendo su cupón. Pueden ser N cupones con tales fechas, eso es diferente a lo que uno ya pueda establecer en el documento que uno va con el tipo de bono que está comprando. Otro término que tenemos se llama, otra característica es la fecha de redención. Que la fecha de redención no es otra cosa que la fecha a cual le van a devolver. Hay que devolver el bono a la institución emisora. A cambio de lo cual la institución emisora nos tendrá que devolver nuestros intereses, o sea, el valor nominal, ¿no? O algo más con los intereses que se tuviera que cobrar de acuerdo a lo que se haya establecido en él, ¿no? Porque si nosotros nos han ido pagando los intereses en cupones, en forma periódica, al final del término probablemente nos tendrán solamente que devolver el valor nominal del bono,
O si dentro del proceso nosotros se pactó que se iba a cobrar intereses en determinados periodos y hasta el final también, entonces tendrán que devolvernos el valor nominal más los intereses que corresponda a ese, o al cupón que corresponda a ese periodo. Entonces, ya tenemos lo que se refiere a la tasa de interés y tenemos a la fecha de redención, que es la fecha de redención, es la fecha en que nosotros devolvemos el bono y con la cual nos van a devolver el valor nominal. Luego, si tenemos una fecha de redención, también tendremos un valor de redención. Para la fórmula se le conoce con la B mayúscula, la V mayúscula, ¿no? Que puede coincidir o no con el valor nominal, ya lo estábamos explicando por qué, ¿no es cierto? El valor de redención se expresa en porcentaje del valor nominal. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos un bono, ¿no es cierto? Puede ir, parecido al valor que nos van a pagar al final del periodo. ¿Y cuánto será eso? Un porcentaje del valor nominal. El valor de redención del bono va a ser el 20%. Quiere decir que si el valor nominal fue de 1.000 soles, el valor de redención será de 200 soles. Quiere decir que al final del periodo nos van a dar 200 soles. Los otros 800 nos fueron devueltos en el camino. Entonces, eso es conforme se establezca en las condiciones que el bono sea puesto a la venta, ¿no? Eso está establecido ahí, porque cuando se va a hacer una oferta de un bono tiene que darse las especificaciones técnicas que tiene el bono. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Lo que se llama es el valor residual. Vamos a empezar a ver qué es el valor residual. El valor residual es la porción del título, que aún no se amortizó. ¿Ya? Es la porción del título que aún no se amortizó. Sus valores van a estar entre los límites entre 0 y entre el 0% y el 100%. Quiere decir que el valor residual se expresa de manera porcentual, ¿no? Entonces, el valor residual se reduce, va a ir reduciendo cada periodo de acuerdo a la amortización que se tenga, ¿no? Y esto se establece, como ya les he dicho, en las condiciones de la emisión del bono, ¿no? Acá no existe, ¿cómo les puedo decir? Existen reglas estándares o genéricas en las cuales sean los bonos, pero los bonos, como les dije al principio, como se trata de hacerlos más atractivos a los clientes, entonces definitivamente toman la figura que el emisor quiera colocarle y cuán atractivo lo pueda hacer para los inversionistas. Lógicamente tomando sus propios riesgos y determinando que eso no les sea perjudicial para su inversión. Entonces, a eso nos referimos con valor residual. Es lo que va a ir quedando después de las amortizaciones que se va a tener. Y se expresa en porcentaje. Debe estar entre el 100% y el 0%, sí, porque son valores que siempre van a tomarse después de que se dé una amortización. ¿Qué más conocemos al respecto? Este valor residual es un dato relevante para el cálculo del valor técnico del bono, para lo cual, ¿no?, el monto del efectivo de inversión, ¿no?, para lo cual nosotros, o para calcularlo mejor dicho, tendremos que tomar que el monto total o el valor nominal del bono tiene que ser multiplicado, se debe multiplicar, ¿no es cierto?, por el valor residual actual. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a suponer que nosotros tengamos un bono de 99.30, con un valor residual del 25, ya se establece que el valor residual va a ser el 25%. ¿Cuál será el valor residual? Entonces el valor residual va a ser 24.825. Quiere decir que multiplicamos el valor del bono por el porcentaje del valor residual que ya esté establecido. Sabemos que el valor residual va a ser 25% perfectamente, entonces simplemente se multiplica y determinamos que el valor residual del bono va a ser de 24.825. Más abajo tienen la operación, de tal manera que de esa forma se calcula el valor residual. Listo. Tenemos otro dato que es el monto en circulación. ¿Qué es el monto en circulación? El monto en circulación es la diferencia que existe entre el monto originalmente emitido, miren, es la diferencia que existe entre el monto originalmente emitido y el monto no colocado. Nadie garantiza que el 100% de los bonos que nosotros emitamos, el 100% van a poder ser vendidos. Eso no está establecido. Puede ser que como podamos vender todo, también solo una parte se venda, de tal manera que no todo se ha colocado. Entonces, para poder saber cuánto nosotros tenemos, cuánto de nuestros bonos están en circulación, creo que la operación es lógica y es sencilla. Tomamos cuál ha sido el monto que originalmente pensábamos vender, o sea, cuánto hemos emitido unos bonos y cuánto no hemos colocado. La diferencia nos hará el monto en circulación. Entonces, y este monto en circulación nos indica el valor total
en términos nominales, ¿no?, de la emisión que está disponible en el mercado. ¿Por qué en términos nominales? Porque acá solamente tenemos el valor nominal de cada bono. La emisión es en términos nominales y lo que no se colocó también está en términos nominales. Por eso es que nos va a indicar cuál es la cantidad o cuál es la cantidad en términos nominales de nuestros bonos que están en proceso de circulación, se encuentran en el mercado o han sido vendidos. La renta anual. La renta anual también se le conoce como el cupón YEL, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que un cupón es pago de intereses? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cupón es el pago de intereses. Entonces, la renta anual, ¿no?, es el rendimiento sobre el valor nominal del bono. O sea, en otras palabras, son los intereses que vamos a recibir como consecuencia de nuestra inversión que hicimos en un bono. Por lo que es una tasa de interés nominal anual comparable con las tasas vigentes en el mercado. Entonces, el rendimiento del bono va a estar expresado en una tasa de porcentaje, la cual nos va a indicar a nosotros qué es lo que nosotros estamos recibiendo. Será 5%, 10%, 15%, etcétera, etcétera. Y esa tasa debe ser perfectamente comparable con el mercado, porque para que un bono sea atractivo, tiene que estar de acuerdo a las tasas de rendimiento que sean en el mercado. Porque si yo voy a obtener, por ejemplo, unos certificados de depósito que me pagan un 6% y un bono que me pague 4%, jamás voy a comprar el bono. El bono tiene que tener una tasa de interés atractiva, por ende debe ser una tasa que esté dentro del mercado. Entonces, ¿cómo logramos obtener este dato? ¿No? La renta va a ser igual a la renta anual en porcentaje multiplicado por el valor residual. De tal manera nos saldrá un porcentaje. Ahí tienenlo. Por ejemplo, dice, tenemos un bono de valor nominal de 100 que paga un interés semestral igual a la tasa LIBOR. Nuevo dato, ya vamos a ver de qué se trata, que es igual al 5%. Entonces, la renta anual será la tasa LIBOR aplicable al periodo corriente. Quiere decir que el rendimiento o el cupón que nos van a pagar será igual a la tasa LIBOR. Quiere decir que es el 5%. Este valor se actualiza al principio de cada periodo de la renta anual. Este valor, que es la tasa de interés, se irá actualizando conforme estén establecidas en las condiciones de la emisión del bono. Si es que es para que se actualice, se actualizará. Si caso contrario no se actualizará. Pero eso está establecido en las condiciones, en las especificaciones técnicas que les vengo indicando hace rato. Por cultura o por conocimiento, porque hay que tener conocimiento, no sería dable que yo coloque acá una tasa LIBOR y no les explique qué es la tasa LIBOR, porque es necesario que nosotros conozcamos qué es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR responde a las siglas del London Interbank Offered Rate, que esto se da, es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés bajo la cual los bancos en Inglaterra ofrecen fondos dentro del mercado mayorista o el mercado interbancario. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta es una tasa que se da en Inglaterra y la usan como referencia para el otorgamiento de los créditos. Y esta se utiliza para los créditos que son para los grandes créditos, ¿no? Entonces, cuando uno maneja esta tasa o nosotros escuchamos a diario la tasa LIBOR, tengamos por seguro que nos estamos refiriendo a una tasa referencial de referencia, referente para otros, para poder otorgar sus créditos. Ahora, la tasa LIBOR generalmente también es un poquito superior a otra tasa que es también a la London Interbank Bid Rate, que se prepara para aceptar los depósitos. O sea, con esta tasa que les menciono, son lo que permite aceptar los depósitos. Recuerden que es un principio acá, los depósitos siempre van a tener una tasa menor que la que se cobra por los créditos, ¿no? Entonces, ¿qué más sabemos? Esta tasa es fijada por la Asociación de Banqueros Británicos, ¿no? Y el resultado, como curiosidad, el resultado de esto que se hace más o menos está saliendo a las 11 de la mañana en Londres, ¿no? Estos son datos que los comparto con ustedes para que podamos tener una idea de qué es, cuando nosotros escuchemos el término LIBOR, de qué estamos hablando. Es un promedio, en resumen, es un promedio que nos permite tener la referencia para el otorgamiento de los créditos. Allí en Londres se utiliza para los grandes créditos, excelente, ¿no? Y está dada por la Asociación de Banqueros allá en Inglaterra, y su fecha en que se emite o a la hora que se da a conocer esto más o menos son las 11 horas
de Londres, todos los días. Sobre esta tasa ya en Londres, en Estados Unidos hay la prime rate o la tasa prima, ¿no? Que es la tasa referencial a la que prestan los bancos comerciales en los mercados de Nueva York y Chicago, ¿no? Entonces, la tasa prime rate constituye una tasa mundial que varía constantemente en función de la demanda de crédito y la oferta monetaria. Pero también esta varía en función a las expectativas inflacionarias y los resultados de la cuenta corriente de la balanza de pagos en los Estados Unidos de América. Esta es la tasa que se utiliza en Estados Unidos. Recuerden ustedes los bonos, los prime y los subprime, que fueron un problema de la crisis mundial. Bueno, entonces acá ellos tienen su tasa prime rate, que con ella ellos manejan sus mercados financieros y como ven, esta tasa va modificándose, subiendo o bajando de acuerdo a cómo se dé la oferta y la demanda de dinero. Inclusive guarda relación cómo va con su balanza de pagos. También dentro de esto, más adelante vamos a tocar, mejor se los mencionó de una vez, lo que se llama la tasa Eurolibor, que es una tasa promedio de los últimos 12 meses, allí en Europa, que se utiliza también como referencia para el otorgamiento, pero en el mercado hipotecario, y eso ya lo vamos a ver más adelante, se utiliza para referencia para eso. Entonces, hay varias tasas que son referentes para la aplicación de los créditos a nivel mundial. Entonces, dentro de eso es que nosotros estamos proporcionándoles esta información. Bien, continuando con nuestro tema de la evaluación de bonos, también se puede evaluar los bonos a lo que se llama los intereses corridos. ¿Qué son los intereses corridos? No se trata de que nosotros hemos hecho alguna actividad física, ¿no? Sino se trata de los intereses que ya han pasado, o los intereses que ya han devengado, los intereses que ya han vencido, ¿no? Entonces, son lo que ya se tiene que pagar. Entonces, vamos, ¿qué son? Entonces, son los intereses devengados hasta un momento actual. Entonces, si nosotros quisiéramos decir, ¿cuáles son los intereses corridos del bono que compramos el año pasado a la fecha? Tenemos que calcular cuánto es lo que emitiría con la tasa de interés, ¿no? Que nosotros hemos establecido nuestro rendimiento calculado a esta fecha. En un momento de inicio de cada periodo de renta. Entonces, estos intereses cuando se inicia el periodo de renta son cero. O sea, se hace cero porque todavía no ha corrido nada. Del primer día al otro no ha corrido nada, entonces el interés es cero, pero a la fecha que ya estamos, ya varía la tasa. Estos intereses corridos se calculan simplemente multiplicando la renta anual, ¿se acuerdan ustedes que tenemos una renta? Por los días corridos en el periodo corriente, ¿no es cierto? Entonces simplemente multiplicamos. Si nosotros tenemos una tasa del 5%, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el periodo de días que haya pasado, entonces lo multiplicamos y de esa manera obtenemos nuestros intereses corridos. Ahora, existen distintas convenciones para calcular o conveniencias para calcular los días corridos, ¿no? Del periodo en curso, el total de días al año. Algunos lo realizan con la división de 30 sobre 360, que nos permite calcular, asume que cada mes tiene 30 días y el año tiene 360, ¿cierto? Entonces, también podemos decir la cantidad de días actual lo dividimos entre 360 días. Esto asume la cantidad exacta de días que hayan en el periodo en curso y en un año que tiene 300 días. Si han ido 45 días, arriba irá 45 sobre 360, ¿no? Y acá, en el último, tomamos el periodo actual, pero sobre 365 días que tiene el año. Hay una diferencia, el año bancario y el año que es corrido o días corrientes. Luego tenemos lo que se llama el precio clean, precio limpio o el precio sucio, ¿no? Ustedes van a encontrar eso. La diferencia de los dos radica en que el precio clean no incluye en el precio de cotización el interés cupón corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el precio limpio solamente está el valor nominal, ¿no? Solamente está el valor nominal, más no están los intereses, ¿no? Al cotizar clean no afecta la trayectoria del precio del mismo, no sé si el mismo varía. Casi todos los bonos del mundo, por si acaso, cotizan en esta modalidad. Lo que efectivamente se paga por el precio clean más los intereses corridos. Eso ya uno va calculando conforme va pasando el desarrollo de nuestro bono. Casi todos los bonos del mundo, como les estaba diciendo, van a cotizar a esta modalidad clean. Debe tenerse presente que cuando se compra un bono que cotiza clean, lo que efectivamente se paga es el precio clean más los intereses corridos. Solamente vamos a pagar, como bien se dice, el precio nominal, que nosotros ya lo conocemos, o sea, el precio limpio, más los intereses que corran durante el tiempo establecido. El valor técnico. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que el valor residual era importante porque con eso calculábamos el valor técnico?
El valor es el valor de rescate del título al momento actual. Quiere decir cuánto es lo que nosotros, generalmente pues, cuando se habla de rescate en el mundo financiero, está el momento en que el inversionista quiere recuperar su dinero. Por eso se llama rescate, porque quiere recuperar su inversión. Entonces, yo, inversionista, compré un bono el año pasado, el bono tiene una vigencia de 5 años, pero ya ha pasado 1 año y 4 meses. Entonces quiero recuperar mi dinero, los pongo en venta mi bono, entonces calcularemos el valor de recuperación o el valor de rescate. ¿Cuánto voy a vender? ¿Y cómo se hace eso? Simplemente es el valor residual más los intereses corridos. La paridad es la relación entre el precio del título y su valor técnico. La paridad es un porcentaje que va a ser producto de dividir la inversión inicial y el valor técnico que ya sabemos cómo calcular. Cuando la paridad es igual, mayor o menor a 100%, el bono cotiza respectivamente a la par, sobre la par o bajo la par. Ya sabemos que la par es el valor nominal sobre el valor como fue vendido originalmente. La paridad se utiliza para el análisis de series históricas porque permite la comparación de cotizaciones en el largo tiempo, evitando que los intereses corridos y los cortes de cupón distorsionen la tendencia implícita de los precios. Aunque no se debe olvidar que para el cálculo de rendimiento total debe tenerse en cuenta las ganancias que cobró de cupones de interés. Cuando nosotros hablamos de paridades, que buscamos siempre analizar qué ha sucedido en el tiempo, ¿no? ¿Qué ha sucedido en el tiempo? Pero es bueno ir conociendo esto para que nosotros con el conocimiento podamos calcular lo que podemos hacer en el futuro y de esa manera ir relacionando cuánto es lo que nosotros podemos generar de inversión a través de comprar un bono. ¿Cuáles son los riesgos de los bonos? Como les decía al principio, todo el tiempo, o sea, todo aquel que hace una inversión asume un riesgo. Y ese riesgo es lo que tiene que saberse manejar. ¿Y cómo? A través de toda la serie de datos que hemos visto anteriormente, calcular su valor residual, su valor de rescate, tener presente todas esas cosas, para que nosotros podamos de esa manera manejar el riesgo del bono y de tal manera podamos minimizar. Por ejemplo, los bonos de tipo fijo están sujetos a riesgos en la evolución de los tipos de interés, lo que significa que su precio en el mercado disminuirá si estos suben. Dado que los pagos son fijos, una disminución en el precio de mercado del bono significa un aumento de su rendimiento. Esto es una realidad porque si nosotros manejamos o nos informamos bastante acerca de las tasas de interés, entonces cuando un bono tiene un determinado rendimiento y el rendimiento del bono ya está establecido en el documento, en el contrato que uno realiza, pero si por A o B las tasas de interés subieran en el mercado, nadie va a querer comprar nuestro bono, por ende tiende a decaer su rendimiento. Pero, por el contrario, si la tasa de interés bajara y nuestro bono mantiene una tasa de interés más alta, entonces nuestro bono va a ser más rentable y más codiciado para poder comprar. Entonces existe un bono, existe un rendimiento. Cuando el mercado sube los tipos de interés, el precio de mercado de los bonos cae. Es lo que estábamos reflejando hace un momento. Pero para dentro de todo este parámetro creo que lo importante es manejar cuán rentable y cuán seguros son los bonos, ¿no? Entonces es importante, como ya hemos visto anteriormente, cómo debemos hacer lo que significa la evaluación de los bonos o la evaluación en cuanto al mercado respecto a su calificación que tienen, la calificación que tienen los bonos. Ya hemos visto que hay diferentes instituciones que se dedican a calificar los bonos y deben ser un referente para que nosotros podamos tomar nuestra inversión. Pero la variable más importante que deben tener los bonos es la tasa de interés, porque es la que va a manejar todo el respecto de los bonos. No, es bueno tener en cuenta que la caída en el precio del mercado del bono no afecta el pago de intereses, por lo que los inversores a largo plazo que quieran una suma determinada a la fecha de vencimiento no necesitan preocuparse de las fluctuaciones del precio de los bonos. Cuando nosotros afirmamos esto, estamos diciendo que si nosotros ya tenemos un rendimiento esperado promedio de un bono, y a pesar que las tasas fluctúan, igual a nosotros nos van a pagar porque ya está establecido, ahí tenemos un valor nominal y tenemos una tasa de interés y sobre eso es lo que nos van a pagar. Entonces un inversionista debe esperar simplemente que en el horizonte del tiempo se cumpla con la redención del bono y nosotros obtengamos nuestras determinadas ganancias. Bien, jóvenes, les agradezco por su tiempo, muy agradecido.